una flor o una María, a quien encontraron ayer, aquí termina su vida. Nadie la defiende de ser nombre sin apellido. La levantaron y fue otra mujer sin vida. Que el mundo tiende, que explote todo por aquí, que todo despierte. Dime si vas a permitir que esto suceda ante ti. Vamos a arrancar con lo primero que hemos pensado nosotros y que tenía que ver con tu experiencia trabajando en las cárceles de Brasil. Y bueno, que se había llegado también a trabajar con varones y con lo que bueno, conocemos por ahí como los violadores o violentos o agresores. Sí. Los dos cosas que deciden en conjunto, bien. ¿Qué aportes o preguntas debe hacerle la antropología a la psicología? El rol de la universidad y de las universidades públicas, digamos, ante estas problemáticas sociales. Y si podías hacernos una historización, comentarnos algunos hechos históricos que marcan las discusiones en torno a las violencias en las mujeres. Y sí, esta primera pregunta de trabajar con varones agresores, también me interesaba que pudieras comentarnos esto del abordaje de no punitivismo de alguna manera, poder hacer un poco de enfoque en eso. También entonces yo he defendido en algunos textos sobre universidad que no son muy conocidos porque no están compilados en ningún libro, son conferencias. El pensar en conversación es una práctica que hemos perdido en la universidad. O sea, todos los grandes, la punta teórica, o sea, los grandes teóricos que utilizamos como modelos de pensar, han pensado en su mayoría, con poquísimas excepciones, han pensado en conversación. La conversación es el medio más fértil para pensar, ¿no? El desafío del otro, ¿no? El límite que el otro le pone a lo ya pensado por uno. Pero toda la evaluación productivista, lo que es valorado en la vida académica para las progresiones de carrera y para los puntos de un programa o inclusive de un departamento, ¿no? De un programa de posgrado, se ha inclinado tanto hacia un productivismo. Eso nos llevó a una vida más aislada, a los profesores, a los investigadores, y hemos perdido la costumbre de pensar conversando, ¿no? Que es cuando surgen las ideas, ¿no? En el embate con el otro. Entonces, recuperar un poco esa costumbre y esa habilidad, ¿no? De conversar y preguntar. El público está también convidado a conversar, a poner sus preguntas o a sus dificultades con aceptar lo que puedo estar diciendo desde la perspectiva de las especialidades de ustedes, ¿no? En mi caso particular he incursionado algunas veces, por ejemplo, en las estructuras elementales de la violencia. Tiene algunos capítulos en que es una conversación con el psicoanálisis, ¿no? Hay una conversación con Lacan, en fin, buscando, ¿no? Elementos del psicoanálisis, sobre todo, que pudieran iluminar lo que había observado y lo que había escuchado. Mi escucha etnográfica, complementarla con los resultados de una escucha en español, de una escucha psicoanalítica, ¿no? Inclusive le llaman el libro de escucha etnográfica, lo que los antropólogos no hacen, pero es un error. O sea, en el campo el antropólogo también escucha de otra forma, ¿no? Intenta captar estructuras profundas o contenidos que a veces no pasan en el discurso de una forma lineal, causal, sino que
pueden ser observables por un tercero o desde otra posición. Aquí también uso un poco de Riquet, en fin, uso o el discurso filosófico sobre el psicoanálisis o la crítica feminista del psicoanálisis, ¿no? Teniendo en consideración que el psicoanálisis clínico, ¿no?, adapta a la persona, parte de una normalidad y, digamos, ayuda a la persona a adaptarse a esa normalidad. Y la crítica psicoanalítica la crítica feminista al psicoanálisis justamente no hace eso, ¿no? En mi comprensión usa el esquema de Lacan, ¿no?, la función paterna y la salida de lo fusional con la madre, con el cuerpo materno, y luego las lecturas de Judith Butler de ese esquema lacaniano sirven para comprender, para iluminar eventos y circunstancias y escenas, por palabra, observables, inclusive la propia violencia, porque si para el psicoanálisis esta escena originaria, esa escena de la salida de lo edípico, de la relación funcional, es una forma de normalidad, para la crítica feminista del psicoanálisis es la instalación de poder, o sea, la función paterna representa también la ley, que es el poder dentro de un sistema estructurado a la manera patriarcal, es el propio patriarcado. O sea, creo que ese es uno de los temas fundamentales del libro Las estructuras elementales de la violencia, que usa el psicoanálisis, pero de una forma que no es como se usa en la clínica, o sea, una forma adaptativa. Esos son temas de conversación entre el feminismo, la antropología también, es el Edipo universal, es un gran tema en la historia de la antropología, quizás uno de los más fascinantes, ¿no? Cómo se da. Estoy pensando, ¿qué puede interesarle de mi menú, de temas que he trabajado a una gente que es del campo de la psicología, ¿no? No todos ustedes se inclinan hacia el psicoanálisis, pero como buena argentina, ¿no?, lo que yo tomo de la psicología para dialogar es si en esta fase de los estudios de violencia, que no fue toda mi... No te contesté nada. No te contesté. Porque entonces, en esta fase de estudios de violencia, el diálogo es con el psicoanálisis freudiano, lacaniano, básicamente, que estudié durante bastante tiempo, pero sola, soy una autodidacta en ese campo. Ustedes si quieren matarme, bueno. Entonces, pero en mi fase anterior, por ejemplo, en mi primer libro, que no existe en español, que está solamente publicado en portugués, es un ejercicio de lo que llamé una exégesis recíproca, que es el antropólogo, en este caso yo, la antropóloga, montando una conversación entre el panteón de dioses afro-brasileros, o sea, los orixás, la tradición de Candomblé, que se puede generalizar con ese nombre, aunque en diferentes regiones de Brasil recibe diferentes nombres, y la tradición arquetipal en Occidente, o sea, donde la psicología junguiana, la psicología analítica, Jung, Gilman y otros, sirve para, pero vengo desde mucho antes, de Platón, Plotino, o sea, donde una psicología que es más que verbal, es de la imaginación, o sea, de figuras del imaginario que son no necesariamente verbales, ¿no?, arquetipos, desde mucho antes, ¿no?, desde los griegos hasta hoy, pasando por el Renacimiento. El libro pone un diálogo entre la tradición africana y cómo se estabiliza en Brasil y cómo sirve de una forma adaptativa, o sea, cómo sirve para conversar y para darle a las personas un lenguaje para hablar de sí mismas, un lenguaje de imágenes, o sea, el panteón como una especie de mapa, ¿no?, de posibilidades, de tipos de personalidad, y que es lo que son los orixás, o sea,
las entidades divinas, las divinidades de ese panteón afro-brasileño en el fondo son referencias para la construcción de un perfil de cada persona, porque son formas de lectura. Por ejemplo, si alguien llegara aquí de Chapó de Recife, que es donde hice mi larguísimo trabajo de campo, y mirase esa platea, va a observar quiénes son esas personalidades que están presentes aquí, quiénes de qué orilla, ¿no? ¿Quién se manifiesta? Y es muy sutil, de una sofisticación extraordinaria, y es también una tradición arquetipal. Entonces monté un diálogo, fue mi tesis doctoral, y después la mitad de ese libro, la mitad contiene resultados de mi tesis, y otra parte es el diálogo directo en la tradición que va de Grecia hasta los yunganos en el presente, una exegesis recíproca para ver qué es semejante en la construcción de la persona, ¿no? Y qué no es semejante, donde las dos tradiciones arquetipales se diferencian completamente. Quizás sea interesante decir que donde no es semejante es en la responsabilidad del yo, o sea, la responsabilidad del propio sujeto. En donde se separan es que nosotros responsabilizamos completamente, ahí tienen todas las ideas de justicia, de responsabilidad jurídica, o sea, cosas que hay muchos temas que inclusive tocan el tema de la violencia, en el sentido de qué somos realmente responsables, ¿no? Y en la otra tradición, en la persona hay elementos que son de la persona y elementos que no son de la persona. Eso, el yo es solo parcialmente responsable. Se puede responsabilizar al yo solo en parte, solo parcialmente de la conducta de esa persona. Las ideas de responsabilidad son diferentes. La centralidad de ese sujeto administrador, que es absolutamente importante, ¿no? Y definitiva en el occidente, ¿no? Esa cosa, no sé, tengo miedo de usar las palabras en el territorio de psicólogos, ¿no? Esa cosa inclusive egoica, ¿no? Donde hay un astro solar monoteísta, ¿no? Y lo dice Lacan, lo dice, ahora hace mucho que escribí eso, ¿no? En uno de sus seminarios dice, existe un lugar en Brasil, él cita a Brasil para decir esto, en uno de sus seminarios, creo que es el seminario 7, no sé, perdónenme, hace mucho que lo escribí, lo cito en el libro, dice, donde, ¿no? Hay muchos tipos de deseo. El deseo es más abierto, es más suelto, es más plural que en el occidente, donde en última instancia el deseo es único y está centrado en una única forma de bien. O sea, Jesús, el cristianismo, o sea, el cristianismo cierra el deseo y al final coloca una única dirección sobre el bien y sobre lo deseable. Y existe en Brasil, dice, una sociedad, y se refiere a esta sociedad que yo estudié, lo encontré muchísimo después donde los deseos son variados, abiertos, plurales y no están predefinidos por un sentido del bien y de lo deseable. Lo dice el propio Lacan, es sorprendente cuando uno encuentra esto. Si a alguien le interese, le puedo dar la referencia de dónde habla de Candomblé, Lacan, muy, muy sorprendente. Entonces, yo he dialogado con la psicología o analítica o con Lacan como una autodidacta, ¿no? Para entender mis campos, para hacer diálogos entre mis campos y el occidente, o sea, qué le enseña a la sociedad en general, qué le enseña al mundo contemporáneo, al mundo del presente, una sociedad como la que estudié ahí o otras sociedades que estudié después por el tema de la violencia, qué le puede decir, ¿no? Porque nosotros tenemos la idea de que no tenemos nada que aprender, o sea, el occidente piensa que no tiene nada a aprender y es un error fatal, ¿no? Inclusive para los profesores, para la docencia universitaria, el profesor que no enseña aprendiendo no puede enseñar. La única manera en que se puede enseñar es aprendiendo, o sea, es de una forma relacional. Entonces, dicho eso, para poner así para las preguntas que se le pueden ocurrir, ahora voy a referirme a los ejes, ¿no? Lo de las cárceles. Bueno, lo de las cárceles, de una forma muy resumida,
Primero fue una investigación por encargo. Nunca decidí estudiar violencia, y si pudiera volver atrás quizás nunca más lo elegiría. O sea, en el momento que llega a la universidad un pedido de comprender por qué la ciudad de Brasilia, que es trazada, que es como vivir dentro de la ciudad, el casco originario, después los alrededores ya son otra cosa, pero es un lugar diseñado, ¿no?, para el control del Estado. Es una sociedad donde el Estado se irradia y esteriliza, ¿no?, todos los aspectos de la vida, ¿no? Está creada para esa presencia estatal, para la escena del Estado. A pesar de que su diseñador y el principal arquitecto era comunista, Niemeyer era comunista y fue comunista hacia la muerte, pero ahí vemos el Estado en cualquiera de sus tipos, ¿no? Un Estado potente, ¿no?, en un territorio absolutamente cuadriculado, diseñado, que no se puede cambiar, que es patrimonio de la humanidad, que no puedes poner un piso más, un piso menos. Es rígida la concepción de lo que rige la vida administrada. Entonces eso es la ciudad. Entonces ahí empezaron a aparecer índices altísimos de violación de calle, o sea, de violadores, esa violación común que forma nuestro imaginario, que es de un tipo que asalta el cuerpo de una mujer. Clásica idea del sentido común de lo que es un violador. Desde ese momento, el director, el secretario de Seguridad Pública de la ciudad le pide a la universidad que le conteste por qué. Eso es muy innovador, porque eso fue en 1993. O sea, hace muchísimo tiempo. En esa época no era tan común el diálogo entre la academia y la policía, ¿no? Él vino a la universidad y pidió, era un coronel. Bueno, el rector le pareció interesante y llamó a las personas que trabajábamos con género. Pero nadie trabajaba con violencia. Parecía un tema remoto, o sea, no era algo. Es increíble cómo el tiempo pasó rápido, porque hoy cosas que las vemos como normales, nos parece que siempre fue así, y realmente no fue siempre así. En el 93 era rara esta pregunta a un grupo de profesores. Entonces tuvimos que prepararnos, y siempre pensé que era algo ocasional, o sea, que había un problema en la ciudad de Brasilia, porque es una ciudad formada por migrantes, en fin, muy vacía, el control de la familia, o sea, una serie de hipótesis, y que ese problema íbamos a explicar qué pasaba ahí, por qué tenía índices más altos, o la gente denunciaba más, porque había más cercanía con las delegacias, con las comisarías. Algo pasaba ahí que era diferente de San Pablo, de las grandes urbes, donde la incidencia parecía ser menor del crimen de violación. Y yo pensé, hago este trabajo para la universidad porque el rector lo pidió, contesto y chao, nunca más vuelvo a trabajar sobre violencia, vuelvo a mis temas de los sociedades, de lo que llamo hoy mi época feliz en la antropología. No pude salir nunca más del tema, o sea, el tema no pude abandonarlo porque el tema solamente creció desde ese momento hasta hoy. Y no es que crecieron las denuncias, creció el tema, se hizo presente por todas partes la agresividad masculina, ¿no? La sexualidad como forma de agresión, como arma de guerra. Todo eso pasó a ser casi el pan de cada día hasta hoy, en que llegamos a este brote intolerable que le hiere a la sociedad. Porque mi conclusión es: ¿por qué esta sala está llena? ¿Por qué me escriben no sé cuántas personas? No tengo soy jubilada hoy. No tengo una secretaria, no tengo un asistente, ¿no? Y se me llena la caja de mensajes de hombres y de mujeres, y muchos de hombres, agradeciendo, queriendo entender. Es porque esos son ataques a toda la sociedad. O sea, la sociedad está sufriendo. O sea, hay un sufrimiento de todo el mundo al enterarse de ciertas formas de maldad, de ciertas formas de crueldad. La crueldad le está doliendo, alguna crueldad que se aplica. Caso de Lucía, por ejemplo, que ni entendió lo que le estaba pasando. Así que le gustaban los perritos, los gatitos. Quizás hubiesen imaginado, si tuve pesadillas, mucho dolor. Alguien le engañó y dijo: hay un perrito en tal lugar, porque era una persona apasionada por los animalitos. Y de repente le pasa eso. Micaela entendió lo que le estaba pasando, porque era una militante y sabía muy bien lo que estaba ocurriendo, pero Lucía no.
O sea, es una cosa muy dolorosa, esa crueldad. Entonces, la sociedad está sufriendo. Eso me consta a mí por los mensajes que recibo. ¿Y por qué? ¿Y cómo es? O gracias por permitir comprender. Es una cosa... cuando comenzamos con antropología de género, a dar las primeras clases, todas las alumnas eran mujeres, ¿no? Cuando iniciamos enseñar ese tema, antropología de género, mujer, cultura y sociedad, el tema género en los cursos, en los currículos, en el currícula de cursos académicos. Y hoy no. Hoy hay muchísimos varones que se hacen presentes porque les duele también. Yo quiero entenderlo de esa forma, porque es extremadamente doloroso para todas las personas, ¿no? Bueno, entonces ahí fuimos a intentar responder esta pregunta de por qué Brasilia, por qué la violación, etcétera, etcétera, con presos. Entonces, ahí empezamos a entender con equipos enormes de estudiantes, entrevistando de una manera que parecía un diván psicoanalítico, porque con almohadones, como lo había pedido la propia Secretaría de Seguridad Pública, pedimos una puerta cerrada, el guardia penitenciario lo prohibido, pero del lado de afuera de la puerta, tiempo, cualquier cantidad de tiempo que necesitáramos. Entonces entramos en largas conversaciones con personas que estaban con el prontuario cerrado, con todo definido, no se podía abrir, ya estaban hasta en la última instancia condenados por violación, con testigos, sin duda. Entonces, a decirles, entonces empezamos a diseñar una forma de conversar con estas personas. Y ahí empezó un largo camino que para mí sigue hasta hoy, donde cada día voy abriendo nuevas puertitas, ¿no? en una comprensión que empezó ahí. Y les dijimos, nada de lo que ustedes pueden decir servirá para que los perjudiquemos. Eso es obvio, ¿no? Es obvio. Pero les dijimos, instruí a mis estudiantes a que sean clarísimos en esto. Nada de lo que ustedes nos cuenten servirá para beneficiarlos. No los beneficiaremos. No habrá ninguna opinión nuestra para la progresión de pena, para alivianarles ayudarles a tener más salidas condicionales. No los vamos a ayudar, no cuenten con nosotros. Nuestro único propósito aquí es la inteligibilidad. Si ustedes piensan que inteligir, o sea, poder entender un acto que cometieron, y que en eso vamos a trabajar juntos para esa inteligibilidad, entonces nosotros estamos en colaboración con una única finalidad, que es la finalidad de comprender. Y entonces, bueno, vieron varias reacciones. No hay nada más violento, nos dijo un preso, nada más violento que pedirle a un preso que reflexione o que piense sobre el acto que cometió, sobre todo cuando es una violación. Y ahí viene el primer momento de enorme dificultad, que es la perplejidad. Entonces, para uno es raro, porque uno piensa que una persona que comete un acto entiende lo que hizo, y eso es falso, ¿no? Bueno, ustedes deben saber. O sea, absolutamente falso. La persona ha hecho un acto, hubo testigos, está condenada, se dice, pero no puede entender. Y eso en realidad nos pasa a todos, ¿no? Una madre que un día pierde la paciencia y le pega un bife a un hijo, después, ay, ¿cómo hice esto yo, no? O sea, es algo que aparece en uno, pero que no es totalmente reflexivo. ¿Cómo se reflexiona sobre un acto irreflexivo? O sea, que lo atraviesa uno. Por eso uso ahí una categoría que es psicoanalítica, que es el pasaje al acto. Porque inclusive muchos dicen que a partir del momento, no solo es el momento inclusive de matar, o el momento de violar, que es como matar, es un asesinato moral de la víctima, es una extorsión moral de la víctima, es una masacre moral de la víctima y de todos sus tutores, de todas las personas que son responsables por su existencia y la custodia de su cuerpo, porque en un imaginario muy, muy arcaico, el cuerpo femenino tiene tutores, o sea, es algo cuidado, custodiado por el padre, las figuras paternas del linaje, los hermanos mayores. Es muy difícil desconstituir ese imaginario arcaico de aquellos sobre los cuales pesa la obligación de tutelar ese cuerpo. O sea, por más que digamos que no, que la ley dice que no, que somos todos
iguales, somos todos individuos, no es verdad. En una profundidad histórica muy grande que es la de la propia especie, el cuerpo femenino es cuidado, porque es el cuerpo reproductivo, ¿no? Donde se va a reproducir un linaje, ¿no? Y un pueblo. Entonces es muy difícil retirar eso de ahí, ¿no? Hay una autora que para mí es la autora pilar que nos permite entender como nadie la cuestión de la imposibilidad de llegar la ciudadanía, el derecho pleno a las mujeres, porque algo no se desmonta, que es esta relación de custodia, esta relación de tutela sobre ese cuerpo. Y esa autora, que se la recomiendo, se llama Carole Pateman, no sé si la han leído, donde Carole Pateman, se llama El contrato sexual. Entonces ella dice que en los temas que tienen que ver con el estatus, porque el género es una relación de estatus, ¿no? Es una relación de diferencial de prestigio. Entonces, en el matrimonio, en la prostitución, y yo le agrego en el servicio doméstico, ¿no? Por más que creemos que pasemos leyes, que por más que tengamos leyes, esas leyes son leyes de contrato. El contrato no alcanza el estatus. Son dos esferas de la vida muy distintas. Entonces, ¿cómo desmontar el diferencial de estatus, la asimetría que es propia del estatus, en un registro que es el del contrato, que es el de las leyes? Y eso la humanidad no lo va a conseguir, ¿no? Yo creo que esa dimensión del estatus, quizás más un trabajo como lo de los psicólogos, ¿no? Desmonta, ilumina, revela el diferencial de estatus por un camino que no es el camino legal. El legal no lo toca, porque ahí están involucrados los afectos, en fin, los deseos que tienen que ver con la diferencia de prestigio y que generan una posición de autoridad que es la masculina. Y yo veo feministas, inclusive, avisadas sobre todos estos temas, que se aproximan de una reunión donde hay hombres y mujeres, y cuando hablan miran a los hombres. O sea, desde ahí viene el valor, porque el hombre es la posición masculina, ese cuerpo es el cuerpo del cual emana la distribución de valor. O sea, una mirada que dice, que va a decir a cada uno de los presentes lo que vale. Entonces nos dirigimos al hombre, es el juez. Hay una potencia ahí que es la potencia moral, que es un tiempo muy, muy largo. ¿Cómo deshacer lo construido en ese tiempo muy, muy largo? Eso es otro debate. Voy a hablar suelta, ¿no? Entonces, ¿cómo? Ahí hay otro debate, ¿no? Porque yo me clasifico como una feminista decolonial, o sea, que piensa que esas relaciones tienen que ser pensadas históricamente y en un escenario hoy que es resultado de la conquista y la colonización. Ahí hay una inflexión histórica fundamental para el mundo entero, no solamente para América Latina. La inflexión histórica, el momento de la colonización de África y de América. Pero dentro del feminismo decolonial hay otro grupo de autoras que dice que el género, que esta relación patriarcal, que esta relación de estatus, no existía antes del proceso de la conquista y la colonización. O sea, un grupo importantísimo de autoras muy importantes, ¿no? Una de ellas es una argentina, María Lugones, que enseña en los Estados Unidos. Pero no es mi posición. Yo creo que eso, por más que sería maravilloso poder decir que hubo épocas históricas en que no existía esa relación patriarcal, que es un diferencial de estatus, que es una asimetría. Yo no creo que eso sea posible, porque creo que eso es parte fundante de la prehistoria patriarcal de la humanidad, que dura hasta ahora, y que viene con el pasaje de la naturaleza a la cultura. ¿Por qué lo sostengo? Creo, primero porque no he visto jamás un documento ni histórico ni etnográfico que muestre una sociedad que no tenga ese estatus, que no tenga esa asimetría de la que estoy hablando. Ellas afirman que sí, pero también porque existe un mito, que es muy, muy impresionante cuando uno se da cuenta. Existe una fórmula mítica, un mitito,
que es, y se los voy a decir, se van a dar cuenta inmediatamente, nosotros lo conocemos de una forma particular. Lo conocemos, los monoteísmos, todos los conocemos así. Que una señorita se vivía con un señor en una especie de playground de paraíso perfecto. ¡Ah, me pasa! ¡Qué lindo! Eso es precioso. Bueno, que vivían en este playground edénico, jugando como hermanos, en una situación de hermanos incestuosos, yo diría Adán y Eva. Los veo como hermanos incestuosos que están jugando y felices, y a la señorita se le ocurre comerse una manzana. Entonces tiene que ser disciplinada porque desobedece. Esa estructura mítica está en todo el planeta. Todas las más diversas pueblos del planeta, en Nueva Guinea, Australia, África, el mundo amerindio y todo, tienen esa estructura mítica. No puedo afirmar que todos los pueblos en sus historias de origen como pueblos lo tengan, pero sí puedo afirmar que es planetaria, que está en todas partes del planeta. Entonces, ¿qué es? La mujer que deja la sangre menstrual en cualquier parte, que tiene a su cargo los animales, pero que no los cuida bien, se le pierden animales, que le gusta mucho el sexo, que, en fin, se come la manzana, o sea, en diferentes sociedades comete alguna indisciplina, alguna desobediencia, algún pecado, no sé si usar ahí la noción de pecado, un crimen, algo no hace bien, y ahí tiene que venir el grupo de los hombres y disciplinarla, someterla, y yo digo una palabra cómica, el humor no puede ser ordenado, sobre todo en estas épocas, y conjugalizada. Y ahí comienza la historia de esa sociedad. En algunas sociedades, por ejemplo, el gerente en Brasil, tiene que ser violada por todo el pueblo, por toda la gente, los hombres, quiero decir, ¿no? Hablan inconsciente con toda la gente, la violan, y los pedazos de su cuerpo se desmembra, y los pedazos de su cuerpo son los diferentes linajes del pueblo que se forma a partir de su violación colectiva. Entonces, si ese mito está tan distribuido en lugares tan lejanos del planeta, variantes del mismo, quiere decir que es muy originario, o sea que es posiblemente, esa es mi interpretación, hay otras, él relata el momento en que la superioridad del macho alfa del grupo de primate, ¿no? Deja de ser, por una razón biológica, la musculatura o la agresividad del macho, y se transforma en una ley, se transforma en un discurso que pasa a justificar que la superioridad masculina en esa especie maleable que somos nosotros pasa a ser una superioridad narrada. O sea, es por esto, es porque la mujer se portó mal. Es el pasaje mismo de la razón natural del patriarcado primate a la razón discursiva del patriarcado humano, que necesita de un mito legitimador. ¿Por qué es así? Por esto. Y dura hasta ahora. O sea, lo que los feminismos estamos luchando es por desmontar ese mito, esa razón, pero con muchos peligros, ¿no? Porque la estructura que está por detrás de él es la estructura de la ley paterna. Puede revestirse de otros cuerpos. Naturalmente puede ser alguien con un cuerpo de mujer que va a ocupar el papel de esa ley, pero lo que pasa es que cómo llegar al cristal antiquísimo de esa estructura, cómo deshacerlo, ¿no? Bueno, esos son grandes. Ese es el tema de las estructuras elementales de la violencia. En realidad parafrasea el nombre de las estructuras elementales del parentesco, porque las estructuras elementales del parentesco son no otra cosa que las estructuras, claro, ¿no? El libro de Lévi-Strauss, las estructuras elementales, son en mi comprensión las mismas estructuras elementales de la violencia. El parentesco es violencia, esa es una diferencia crucial
con el psicoanálisis, ¿no? El parentesco, la familia es violentogénica por definición. O sea, nos hace aprender el poder, el diferencial de prestigio. Hay una voz que vale más que las otras, ¿no? Y que expropia a las otras de su valor. Es la familia, aquello que embellecemos como el lugar perfecto, el lugar edénico, no lo es violentogénico. O sea, es desigual, ¿no? Y de una desigualdad que causa otras desigualdades, que va a ser replicada en el futuro. Eso está explicado hasta el cansancio en el libro. Va a ser permanentemente replicada por todas las otras formas de desigualdad, ¿no? O sea, un sujeto que es el paradigma de la ley, y ese sujeto tiene un cuerpo, tiene una apariencia, porque no pensamos solamente con la razón, pensamos con la imaginación. Esa es una cosa que aprendí. No, déjalo. Es un buen augurio. Grandiosa. ¿Nadie le puede sacar una foto? Cuando yo voy por otros lugares y cuento que en Argentina, en Córdoba, un campo extraordinario, maravilloso, lujoso, los perritos vienen, escuchan las conferencias, la gente me cree. ¿Así? Entonces, esa estructura es una estructura violenta. Entonces, en la cárcel es en la cárcel que voy entendiendo una serie de... escuchando a los violadores, ¿no? Primero, su extrema perplejidad, de la cual no tengo por qué dudar, porque fue expresada todo el tiempo a todos los entrevistadores y entrevistadoras, como esa incapacidad de entender lo que hice. ¿Qué hice? ¿Qué es? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros cuando decimos ¿qué hice? ¿Para qué lo hice? Y ese ¿para qué? No puede ser respondido, porque no, y ahí viene una de las primeras tesis del libro, que va hasta Ciudad Juárez y va a estar presente, porque no es un instrumental, o sea, no es lo que los diarios dicen que es, que un sujeto carente de sexo y con una libido desbordada necesita un cuerpo para meterle una cosa. No es eso. O sea, porque los presos pues dicen, no, tenía mujer, tenía varias amantes, iba a las guachas, iba al burdel con mis amigos los viernes, o sea, ¿por qué lo hice? No es una satisfacción de una necesidad, no es el robo de un servicio, no lo es. Una y otra vez, quizás para salir del paso puede hasta decir en tiempo rápido, sí, aceptar la explicación, el argumento de la libido desbordada. Pero hablando mucho, o sea, escuchando mucho, el propio violador se pregunta, ¿qué es eso? Entonces ahí viene, de una forma simplificada, porque no hay tanto tiempo, viene la idea de que en realidad no es una violencia sexual, sino que es una violencia por medios sexuales, que otras autoras también han hablado de ese por medio sexual. La sexualidad, sobre todo en un mundo occidental, eso lo comprendí muchísimo después y no está en el libro. La sexualidad como damnificación, el acceso sexual como damnificación, que es un tema colonial, moderno, occidental. O sea, no en toda sociedad humana el acceso sexual es la damnificación del acceder, la maldición del acceder. O sea, en los pueblos comunitarios, colectivos, existe la violación, no existe. Una de las perplejidades para la antropología es que hay universales de las relaciones de género. Un universal es ese mito originario
que les acabo de decir, que es de distribución planetaria de la mujer desobediente, ¿no? Que origina el pueblo, o sea, cuya disciplinamiento origina la historia, es el origen de un pueblo. Pero otros son, el mito de la vagina dentata, del peligro femenino, en variantes diversas, es universal también, es planetariamente distribuido. Otro es el del amor romántico, aunque una gran cantidad de sociedades el amor romántico no se relaciona con la conyugalidad. Es solo en el occidente moderno que amor romántico y conyugalidad están ideológicamente vinculados. En una gran cantidad de sociedades, amor romántico y conyugalidad inclusive son una interdicción. En la conyugalidad no puede haber, la India por ejemplo. Y si existe y si aparece el amor romántico después del matrimonio, arreglado, después del arreglo matrimonial que está arreglado por las familias, por los padres de ambos cónyuges que no se conocen o que hacen de cuenta que no se conocen. Si surge el amor después del matrimonio, tiene que ser disimulado. O el gran mito de Laila y Majnun en el Islam, donde dos primos estaban destinados a casarse y se enamoran perdidamente. Y eso interdicta, o sea, impide que puedan casarse. Ahí enloquecen, se suicidan, tiene un destino trágico, porque en algunas sociedades conyugalidad y amor romántico no son combinables. Con el occidente moderno, Romeo y Julieta, podría haber dos autores en Brasil que escribieron cuando eran estudiantes un maravilloso texto que dice que Romeo y Julieta son el principio de la modernidad. ¿Por qué? Porque para que venga el príncipe y diga a partir de hoy nadie más tendrá que sufrir, porque las personas van a poder elegir su cónyuge. Para que eso suceda tiene que existir el individuo. Tiene que haber la idea de individuo en la sociedad, o sea, de voluntad libre nada, ¿no? Porque esto es una ideología. Porque si uno va a ver en las estadísticas quién se casa con quién, se aburre. Es un aburrimiento, es totalmente previsible quién se casa con quién. No hay ningún tipo de grado de imprevisibilidad, está totalmente más pautado que en un matrimonio arreglado, ¿no? Y claro, blanco con blanco, clase media con clase media, letrado con letrado, abogado con abogado, médico con médico, vamos así, y es un tedio total. O sea, la gente se casa con los mismos, si no es... Entonces, peor que los arreglados, o sea, y hay el mismo nivel de fracasos, inclusive hay más fracasos en el matrimonio elegido, donde hay individuos que dicen ahora te quiero más. Nosotros no. Pero entonces, el amor romántico como experiencia, eso es un misterio. ¿Por qué entonces, si en una cantidad tan grande de sociedades el amor romántico no pauta la conyugalidad? ¿Por qué la experiencia del amor romántico y del amor interdicto está como lírica, como narrativa y como lírica poética, es mundial, ¿no? Ahí sí podemos decir que el psicoanálisis tiene un aporte importante, porque la relación, la fusión edípica originaria, que es el primer momento romántico de la vida de una persona, ¿no? Una vida con una leche de teta. Eso es universal. Entonces podríamos decir que ahí el psicoanálisis es un momento en que la antropología tendría que escuchar el psicoanálisis, porque habla de algo que es más fundante, quizás, pues un gran debate dentro de la antropología, un debate histórico, ya expliqué, es maravilloso, si la relación edípica es universal o no lo es, ¿no? Bueno, entonces en la cárcel surge esto, la perplejidad del acto cometido, la idea de que después de ese acto el sujeto se disuelve, se desconstruye, es como una muerte también para el violador. Eso es repetido. También he recogido ese relato de una persona que en Nicaragua, en la guerrilla sandinista, un sujeto mató por primera vez, ¿no? Me contó esa historia y me dice, vi al soldado, la cabeza del soldado de la Guardia Nacional
explotar en sangre, o sea, una explosión de sangre porque tiró y le dio en la cabeza, estaba entrenado, ¿no? Y en ese momento, me dijo la persona que me lo contó, sentí que yo había muerto. Es una experiencia extraordinaria. El violador cuenta algo parecido. En ese momento el sujeto se desintegra. Por eso fui al psicoanálisis a ver, ¿qué habla de esta desintegración del sujeto en el momento de una tremenda agresión, de un asesinato, sea físico o moral? Y encontré esta noción del passage à l'acte, que es un grado más que la noción, no, del passage à l'acte, de que el acting out. En el acting out, la persona escenifica, ¿no?, el contenido del inconsciente. En lugar de ser con el discurso, es con una acción que él revela, ¿no? Su neurosis. Pero en el passage à l'acte no, él se disuelve en el acto, se suicida, la persona se desintegra, no de forma definitiva, puede ser de forma transitoria, pero en el acto se desintegra como sujeto y el acto aflora a través de la persona, y eso en la violación es central, porque lo que empezamos a escuchar es que el acto de la violación atraviesa el sujeto, ¿no? Entonces viene otra pregunta, algo que estaba en otra de las preguntas que me hiciste, que ahí empiezo a hablar, ahí sí me aparto un poco de lo que sería el psicoanálisis de la perversión o la psicopatía. No es mi abordaje. Ese abordaje existe y hay personas que lo estudian, que lo tratan por ahí como un problema de una determinada psique o de un determinado tipo de psiquismo. Pero yo no, yo lo trato como un acto político. O sea, para mí el patriarcado es una estructura política, es una relación política que viene a lo largo de un tiempo muy largo, o sea, un sistema político que atraviesa todos los sistemas políticos históricos hasta el presente, por eso llamo la prehistoria patriarcal de la humanidad, pero que es una estructura de poder. Y mi abordaje es por ahí, no es por el tipo de cuál es el gozo. Y si hay un gozo, porque últimamente con el brote que ha sucedido en Argentina, todos me han preguntado, inclusive no sé si vieron la respuesta a Zaffaroni, que él coloca en el centro la libido y el deseo. Entonces, si hay un deseo, si existe el deseo, si hay un impulso, una pulsión, pero esa pulsión no es de tipo erótico, no es de una erótica que tiene que ver con el cuerpo de la mujer, es de una erótica que tiene que ver con el pertenecer al grupo de los hombres, va dirigida a los otros hombres. Eso es lo que nosotros escuchamos, el desear aceptación en un grupo de pares y de pertenecer a esa cofradía masculina. Ahí está puesto el deseo. Está puesto el deseo de un hermano mayor que le exige fragilidad, en el patriarca, en el padre que lo quiere darle la palmada en el hombre, decirle sos un hombre, mi hijo, en el primo fortachón que dice o te haces un hombre o te doy una paliza, en el bullying de la escuela. O sea, es el hombre que coloca su pulsión en ser esa posición de hombría y de potencia. Hay libido, pero el libido se dirige a ese lugar. En mi lectura, en mi escucha etnográfica, psicoanalítica de los presos y después muchas después. Entonces hay dos ejes, es el tema central. No es instrumental, sino que la violación es demostrativa, es expresiva, es enunciativa, o sea, le dice algo a los otros. ¿Quiénes son esos otros? El grupo de pares. Y a la víctima, la disciplina. O sea, le extrae un tributo. Hay una situación de lectura, hablo de una tributación, porque la posición masculina se constituye mediante un tributo que le extrae a la posición femenina. A veces puede ser un joven, un hombre también. Hay violaciones de varones. No son los cuerpos, sino las posiciones. Eso sí, viene de Lacan, son posiciones diferenciadas y de una es tributada, y de ese tributo está la construcción de aquella que se va a colocar en la posición de la ley, ¿no? Entonces, eso es básicamente así lo de... ¿Quieren, por ejemplo, hacer alguna pregunta sobre este eje? Sí. ¿Cómo se relaciona la violencia intraparticular de un extraño en un asalto con las violaciones más comunes que son las intrafamiliares? Bueno, ahí, claro, las que yo estudié en la cárcel, no había en ese tiempo
presos. Después empezaron a aparecer por violencia doméstica, ¿no? Yo tengo me gusta poder conversar con esto porque en general fue un trabajo producido bastante con mis estudiantes, pero en soledad. Hay un libro, que les digo por si quieren, ¿no? Hay un libro que es un clásico sobre la violación que me dio una gran alegría un día de estos que fui a visitar la casa de Victoria Ocampo en San Isidro, en Buenos Aires, y está expuesta su biblioteca y todo, y en la vitrina, que es una gigantesca biblioteca, está este libro, todo subrayado, todo anotado por Victoria Ocampo, fue emocionante, que es el libro de Susan Brown Miller, que se llama Against Our Will, o sea, contra nuestra voluntad. Está en inglés, no sé si está en inglés, contra nuestra voluntad. Es el clásico de los libros sobre violación, y luego un libro más, te lo digo porque, para después responder. Y después hay un libro de una que se llama Diane Scully, S-C-U-L-L-Y, que hizo entrevistas largamente con presidiarios por violación también, en la que identifica una diferencia entre la manera en que el preso norteamericano le habló a ella sobre el acto cometido y la manera en que se expresan, hablan sobre sí mismos los presos en Brasil. No es igual. Allá hay un esencialismo. Eso que hice, eso soy yo. Se esencializa el sujeto. Acá no. El sujeto, de varias formas, no se identifica, no acepta la execución, se hace lo que llamamos un drible, realiza un drible con relación al acto cometido y se diferencia, se desacopla, en fin. Ahora, no entrevistamos en esa ocasión violaciones domésticas, pero a ver si les parece, lo someto a discusión. Yo digo que el violador de calle, el desconocido de la víctima, viola para demostrar que puede. O sea, tomar pose, apropiarse de ese tributo que fluye hacia él en forma de una usurpación del cuerpo. Pero el doméstico es porque puede. O sea, porque ese es el territorio del patriarca, o sea, es suyo, le pertenece. Hay una noción ahí muy arcaica de propiedad territorial sobre su casa, sus pertenencias y los cuerpos que allí habitan. Entonces uno es porque puede, el otro para demostrar que puede. Son como dos pasos en un mismo acto. Es un esquema y traté la diferencia de la que estás hablando. En otro, eso de demostrar al mundo es porque es eso han dicho estas autoras, por ejemplo Susan Brown Miller, es un ser emasculado, o sea, ese sujeto que viola en la calle es el ser más frágil, más débil de todo, el que tiene que demostrar algo, pasar un examen, y no lo pudo pasar de las formas indoloras y legales. Ese es el tema con la ley también, ¿no? No lo pudo pasar dentro de la modalidad legal, o sea, no sedujo a una mujer con engaño, no pudo, o ni por su poder económico, ni por su poder intelectual, ni por su poder político, ni por su destreza, propiamente potencia sexual, por los caminos habituales, no pudo extraer ese tributo, tributar a un cuerpo de mujer. Estamos hablando en un lenguaje binario que es el dominante, que es el hegemónico. Después podemos hablar. Y entonces va a describir, a justificarse con la idea de que ese sujeto femenino o otros sujetos que son hombres feminizados, que perciben como feminizados, que se han corrido del mandato de masculinidad, son sujetos en desacato, en desobediencia con respecto a la posición patriarcal, y él tiene que disciplinarse. El mito arcaico de la manzana. Él está obligado a disciplinar esa posición, que exhibe su feminidad con tranquilidad, que va por una calle donde no debería estar. Las justificativas son muchísimas, pero entonces él surge como un disciplinador. Pero en realidad él está mostrando su capacidad disciplinadora a sus pares, o sea, a sus cofrades, a la hermandad masculina. Porque ante esa hermandad él quiere reproducir su posición como miembro, y por alguna razón está emasculado, está disminuido en su potencia y tiene dificultades para hacerlo y contarlo, ¿no?
de forma indolora y legal. Dice que es la forma habitual en que un miembro de la corporalidad masculina exhibe ante nosotros su capacidad de seducción, de conquista. La conquista, eso se llama conquista. Hay que escuchar el vernáculo, hay que escuchar la manera en que uno habla de las cosas. Uno llama eso conquista. Entonces, para la conquista, por medios indoloros e incoloros, no es posible porque ese sujeto está emasculado, está disminuido, no consigue, no tiene plata, no tiene trabajo, no tiene educación, no tiene belleza. Entonces hay una restauración de una posición de potencia mediante un gesto violento. O sea, no quiero decir que esto que estoy diciendo, el perverso no, el perverso es otra cosa. Él goza con empujar la frontera de lo posible, la frontera de lo admisible, jugar con lo ilegal, con lo... jugar con la frontera de lo permitido y de lo no permitido. Está su gozo ahí en ese forcejeo con el límite, con la ley paterna. La reconoce, pero juega con ella. Hay un gozo ahí. Pero yo, mi análisis, mi aporte tiene que ver con la política de esto, que es una política de dominación. La primera, más fundacional, política de dominación, estrategia de dominación, estructura de opresión, tanto en la vida individual como en la vida de la especie, es la primera y fundante, replicada por todas las otras formas de opresión y de expropiación de tributo, de constitución del poder, porque no existe poder que no se constituya mediante un tributo, mediante una entrega del poder en todo el edificio de las dominaciones. Y en la casa, ¿no? La gente, el violador, el apropiador de cuerpos, es porque en su teoría política, digamos, en su mentalidad, él es dueño, hay una dueñidad ahí. Él está ejerciendo, en algunos casos, la única dueñidad de que es capaz, de lo que realmente le pertenece. Bueno, no sé si es aceptable para ustedes, pero como el debate que está. Una pregunta, porque no termino de entender esto que decías de que a muchos de los entrevistados tenían pareja, tenían familia y la mayor parte, todos. Claro, y en esto de que es el más moral de todos. Hablar con un violador no queda boquiabierto, porque la sociedad lo imagina como sujeto inmoral. Pero el violador es un moralizador. Por ejemplo, un violador te dice, no, yo mujeres evangélicas no violo. ¿Por qué? Porque él está castigando, él está puniendo a alguien que entiende que exhibe su feminidad tranquilamente, que es un sujeto femenino tranquilo, o sea, que va por una calle, que se por los lados, cualquier cosa. Entonces, es la manera en que él ve su acto como un acto moralizador. Porque en el mundo arcaico, o sea, las sociedades tribales, la violación no es un crimen sino la ley, es una ley. Pero no tiene el mismo significado, por cuando empecé a decirle los universales en el campo de los de género, que son sorprendentes. El otro universal es el universal de que toda sociedad, aunque no haya sido por varias generaciones cometida una violación, sabe, conoce el acto de entrar, del acceso al cuerpo del otro sin consentimiento. Ese es un contenido, es una noción que está en toda sociedad, aunque no haya incidencia, aunque sea un relato remoto de la fundación del pueblo, del origen de ese pueblo, puede estar ese relato, y puede no haber ningún caso por muchísimo tiempo. En otras son de altísima incidencia, los Estados Unidos, ¿no? Que tienen las penas más duras, que hay una altísima incidencia, y sin embargo es el país más violador de todo. Por eso que también pensarlo de una forma punitivista, Estados Unidos nos muestra que no es por ahí. No es que no deba existir en la ley la noción de que es incorrecto ese acto, pero pensar que la ley va a terminar, a causar el cambio de la práctica, el cambio de la incidencia de este acto, es falso, no se comprueba en ningún país.
Entonces, ¿cómo sería de que se siente, digamos, que sería el sujeto más débil dentro de la sociedad, si es tan moralista? Y después no entiendo también cómo se desestructura después el acto también. Si es tan moralista, digamos, si él lo que hizo fue disciplinar, digamos, el cuerpo. No lo llego a entender eso. ¿Por qué no lo entendés? Porque si como él disciplinó ese cuerpo a través de la violencia sexual, ¿cómo es que después, digamos, y lo hizo para demostrárselo a sus pares, cómo es que después se desestructura, digamos? Y ahí no entiendo la diferencia con el Bueno, pero perverso. ¿cómo se recupera? Eso, ¿cómo se reestructura? No, ¿por qué se desintegra? Digamos? Bueno, porque eso es una representación. ¿Por qué se desintegra si él lo piensa así? Claro. Y porque en realidad es una representación que hace aguas también, porque le está agrediendo también a un sujeto que sufre, que siente y que a veces muere. O sea, es contradictoria su afirmación. En el momento del acto, él está mirando a sus pares, inclusive la mayor parte de las violaciones son en grupo. O sea, es mentira lo que los medios muestran de que es un ser solitario, una anomalía, o un sujeto vocacionado para el crimen, para violento, raro, diferente. No. Hace muchísimo tiempo, en los años 50, un psiquiatra fue a hacer una operación simple que es contar cuántas violaciones en los Estados Unidos, el país, uno de los países con África del Sur, justamente de los más racistas, ¿no? De los más segregados, ¿no? Coincide ahí, el que tiene más incidencias de violación en Estados Unidos, sobre todo en las universidades, ¿no? Hay muchísimas, creo que 1 de cada 5, salió la cifra en estos días, 1 de cada 5 mujeres en la universidad sufrió violación, en las hermandades, en esas organizaciones, ¿no? De estudiantes. Entonces, y es un problema en toda América, en este momento, en todos los países de América, las personas que estudian violencia de género están estudiando ahora, han dado vuelta su mirada hacia las universidades como un espacio de intensa violencia de género. Bueno, pero este sujeto, ¿cómo? ¿Qué estaba diciendo antes de hablar de las universidades? Estados Unidos. La contradicción. Claro. Entonces, este sujeto se justifica así, es su relato. Pero, digamos, después porque claro que hay algo que irrumpe, que lo atraviesa. Es un contenido social, punitivo, moralizador que lo atraviesa, arcaico, yo diría. Y en el momento en que ese contenido termina de atravesarlo y consuma su acto, claro que hay una contradicción entre el dato de la realidad, un cuerpo lastimado o muerto, ¿no? Y su justificativa. O sea, ahí hay una brecha, ¿no? Hay un abismo entre su narrativa, inclusive después de un tiempo recupera esa narrativa y lo cuenta así. De que la mujer lo desafiaba, y estos son, digamos, los casos de estos violadores solitarios, o sea, en grupo, con otros, yo les llamo interlocutores Entonces a este señor Menachem Amini, un psiquiatra norteamericano, se le ocurre contar cuántas violaciones están realizadas por individuos solos o en grupo. Y él se da cuenta de que, contrariamente al sentido común, al imaginario colectivo, la mayor parte son grupales. Entonces está todo ese grupo que o está presente en presencia, que en la mayor parte de los casos juveniles, o sea, gangs, pandillas, o está presente en lo que yo llamo como interlocutores en sombra, o sea, seres que son de su familia, que son de su vecindario, que le hablan, que son aquellos seres a quienes él está dando examen, dando lección, que están conversando con él. Cuando ese paisaje mental se desconstituye, se desmonta, ahí él queda frente a su acto. Y ahí hay un periodo de asombro, de perplejidad. Lo que nos impactaba más en las entrevistas es la perplejidad, es el asombro, el no poder decir, el no poder explicar. Entonces partir para la explicación originaria, que es la de
el desacato. Pero esas son las violaciones que están en el libro, que son las violaciones que diríamos comunes. Pero después entra el gran tema de las violaciones en la guerra, hoy, las nuevas formas de la guerra. O sea, hoy la violación es en las guerras en Medio Oriente, en las guerras en América Latina, que son de un nuevo tipo, que son guerras informales. La violación es un arma de guerra. De ahí pasan a lo que se podría llamar de una programación neurobélica, ¿no? De programar al sujeto bélico, sea de una pandilla, de un grupo de sicarios, sea de un grupo de represores, programado a usar la sexualidad como un arma de dominación y de destrucción de un tejido comunitario. ¿Qué considera respecto a la cooptación de los discursos feministas por parte de grupos de poder en la práctica sigue sosteniendo, o sea, en la práctica siguen haciendo, o sea, realizando discriminación, o sea, hechos patriarcales, hechos de violencia? A ver, me cae. ¿Qué consideras respecto a la cooptación del discurso feminista por parte de los grupos de poder que la praxis siguen realizando hechos de violación patriarcal? Claro, estaba leyendo eso que hay sobre Tinelli, por ejemplo. Tinelli en un determinado, para mí es un violador, perdón, digamos, no criminalizable. No criminalizable porque la ley tiene este otro problema, solo puede criminalizar así la superficie, el epitelio de lo que son las violaciones cotidianas, incluso, y que no son crímenes, que nos constituyen como y nos arman jerárquicamente como sociedad. O sea, la atmósfera que respiramos es una atmósfera violadora, la mirada pública es una mirada violadora. No sé si uno pudiera inclusive entender la timidez de algunos sujetos patológicamente tímidos. La mirada pública es una forma de violación. La vida social, como es profundamente asimétrica y hay miradas que son en sí dominantes, la mirada masculina es, digamos, la figura de esto, pero no solamente la masculina. O sea, la posición masculina es una posición dominante, su mirada es una mirada sojuzgadora. Es un esquema, porque eso tiene infinidad de variables y puede haber una mujer que tenga esa mirada. La profesora tiene, yo me acuerdo, ¿no? Tiene esa mirada. Pero, entonces, eso es el armazón, lo que en el libro le llamo, en el primer libro le llamo la argamasa jerárquica, que mantiene esa sociedad como la conocemos en pie. Este patriarcado cuyos infinitos gestos no pueden nunca ser crímenes. Pero de esos infinitos gestos que arman la estructura jerárquica, allá hay uno al final, que es un feminicidio y que es una violación, ese es crimen. Pero no lo puedes tratar ahí. Es como si trataras una enfermedad por el síntoma, retirando el síntoma. La ley puede actuar solo de esa manera, curando la enfermedad, simplemente apagando el síntoma, que es el último momento de estos infinitos gestos cotidianos que son gestos violadores, que son gestos subjugadores, donde hay un sujeto que puede más, otro que puede menos, donde una mirada pone a la gente en su lugar con la mirada. Entonces, tu pregunta sobre la cooptación del discurso feminista. Bueno, entonces Tinelli, yo no puedo decir que es un violador jurídico, o sea, un violador que entraría en la ley, pero su cámara, ¿no? Su mirada al cuerpo, ¿no? Que ahora recomenzó con el programa, es una mirada violadora, pero clásica, o sea, rapiña el cuerpo para hacer dinero. Es una mirada prostituyente. ¿Y por qué? Porque transforma el cuerpo en cosa, ¿no? Algo que para muchas sociedades sería un impensable. O sea, ese cuerpo que está rapiñado por la gente, y no se olviden que rape en inglés es violación, y rapiña y rape tienen la misma etimología. Rapiña, rape, ¿no? Violación, robo.
O sea, no robo. Carroñeo. Claro, ¿cómo se podría decir? Carroña, rapino. Claro, ¿no? Entonces, esa ley es excelente. Y Tinelli, hay un momento que en una de las entrevistas digo, porque me lo preguntan, empezó a hablar del Ni Una Menos. Él también adhirió en el último año que tenía su programa, que comienza el Ni Una Menos, él adhiere al Ni Una Menos. ¿Cómo se explica? Bueno, mi explicación, no sé si tiene que ver con lo que me pregunté. Por ejemplo, él es una figura antípodas del proyecto feminista. Contrario, está en el lado antagonista. Y sin embargo, él se va a decir que el Ni Una Menos él adhiere y está de acuerdo en todo. ¿Por qué? Quizás porque él tenga conciencia, porque no es ningún idiota. No estaba leyendo una entrevista que da sobre lo que lee, sobre las películas que mira. No es el idiota que parece. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe que su actividad es una actividad violadora y que él vive de eso, que da mucha plata, ¿no? Y quién sabe hasta para quién lo hace. ¿Qué hay ahí de trasfondo que no sabemos? ¿Qué agenda hay? Y él quiere desacoplarse. Entonces tiene que decir Ni Una Menos, tiene que adquirir, adoptar un eslogan que es feminista y vaciarlo de contenido. Y decirlo yo que violo todo en mi programa de forma indolora e incolora, o sea, sin que sea un crimen, pero Ni Una Menos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los eslogans y con la repetición de las fórmulas. Que enseguida hay procesos de expropiación. Eso es uno de los problemas que yo veo del feminismo en general. Que es cuando aparece, surge una receta, una fórmula, empezar a dar vueltas en círculos, dar vueltas con lo mismo y no salir del lugar. Si no estamos permanentemente en estado de alerta y en movimiento. Esas recetas, esas fórmulas son fácilmente apropiadas, como la apropiación por parte de Tinelli del Ni Una Menos. O sea, la frase no significa nada, tiene que haber una práctica, tiene que haber una transformación de la vida en la forma de vivir. Son muy peligrosas a veces las consignas, porque las consignas sirven, no que no sea buena, yo también la adopto, pero la consigna sola sirve para mascarar una inmovilidad de las prácticas, o sea, una repetición de las prácticas, para enmascarar al sujeto que continúa haciendo lo que siempre hizo. No sé si tiene que ver con la Sí, mi interrogante surge más que nada pensando en el caso de la facultad, de la universidad, como en las elecciones o en este último tiempo, muchas agrupaciones se empoderan de un discurso que su cultura, de su organización, no la reproduce. Eso es lo que estoy diciendo. Las consignas son peligrosas. Solo una forma de ser es que transforma el mundo. Una forma de estar en el mundo. Las consignas son muy transversales, pueden ser hechas por cualquier persona. Tinelli puede ser un militante de Ni Una Menos, él se coloca así. No es la frase lo que va a ser, sino una forma de ser, una forma de estar en el mundo, una forma de actuar, lo que va a transformar el mundo. Bueno, gracias. Lita, yo quería saber, digamos, cómo el feminista y la lucha por igualdad de género en el mercado laboral, ¿cómo hacemos para no caer en la trampa del sistema capitalista que es patriarcal y que tiene estas, digamos, no caer en la alienación, digamos, en esa lucha feminista y entrar en ese sistema perverso, ¿no? ¿Cómo? Claro, no sé si lo que me preguntas tiene que ver con algo que estuve pensando mucho recientemente, que es un debate sobre qué es una huelga de mujeres, ¿no? Voy a llegar por lo que tú preguntas, por el pensamiento que ya tengo sobre un tema. No sé si es exactamente lo que me estás preguntando, ¿no? Entonces, vieron la huelga del 8M, la huelga de mujeres, que como idea se expandió
desde aquí, desde nuestro territorio, desde nuestro continente. Y luego empezó la idea de la huelga de mujeres desde el norte en relación a Trump, que son dos historias diferentes que pueden convergir, que pueden colaborar, pero no son la misma historia, ¿no? Y el problema que tengo, digo esto que no es lo que quería confesar, pero que mucho cuidado, ¿no? Porque lo que suele suceder cuando es así es que el proyecto del norte se apropia y captura el del sur, y no son el mismo proyecto. Allá está referido al Estado, a las elecciones, a Trump como presidente, a lo que Trump dice, el discurso de Trump. Y en nuestro caso surgimos a la idea de la huelga de mujeres por los feminicidios, por la violencia. Son dos caminos distintos que pueden cooperar, ¿no? Que pueden aliarse, es una cosa, pero que uno se traiga al otro es algo que hay que estar atenti piani, ¿no? O sea, cuidado para que no ocurra esto, para que no haya una apropiación de nuestro proyecto y una transformación en el proyecto del otro que se globaliza, que es lo usual, que es la colonialidad al interior de los movimientos sociales. Aprovecho para decirles esto, que existe también al interior del movimiento de mujeres, al interior del movimiento negro, al interior del movimiento indígena, al interior del movimiento LGBT o LGBTI, como se dice en Argentina. Hay colonialidad también. O sea, hay discursos que se apropian de la lucha de los otros y que se montan encima y que no son la misma lucha, que pasan a obliterar, pasan a nulificar los motivos y la estructura de la lucha nuestra, ¿no? Eso aproveché para decirlo. Pero entonces surge la propuesta de la huelga de mujeres entre nosotros y hay un debate, ¿no? Por ejemplo, un grupo hace un manifiesto diciendo la huelga es una vieja método del movimiento obrero, no tiene nada que ver con la historia de las mujeres, no sirve y trae. Otros piensan, no, la huelga es porque una huelga laboral, como una huelga laboral, o sea, es por el trabajo no remunerado de las mujeres, del cuidado, etcétera, etcétera, que no se mide que las mujeres trabajan muchas horas más que los hombres, que tienen el trabajo fuera, el trabajo en casa, esa cuestión del trabajo, ¿no? De las mujeres. Mi posición no es esta, ¿no? Las mujeres recibimos en media mucho menos sueldo en todos los países que los hombres. Las mujeres también tenemos una cantidad de horas dedicadas a la reproducción de la vida que sin este trabajo no podría garantizarse, y no tenemos remuneración por ese trabajo, etc. Pero para mí la huelga de mujeres no tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque si tuviera que ver con esto sería de una forma muy distinta. Sería para corregir la noción de trabajo que tenemos, o sea, el trabajo productivo, o sea, el trabajo cuya producción puede ser medida y cuyo tiempo productivo puede ser medida. O sea, sería como aceptar que nosotras mujeres aceptamos que el trabajo alienado, que es la concepción dominante del trabajo, entra y también afecta el trabajo del cuidado. Yo no es mi posición, acepto muy bien todas las posiciones de muchas mujeres que lo pueden tener, pero para mí transformar el trabajo de cuidado en trabajo alienado, según la sería el trabajo alienado para Marx, o sea, un trabajo productivo, es un error. Al contrario, habría que transformar el trabajo en general en un trabajo como el femenino, que es un trabajo que se hilvana con la vida, o sea, que se entrelaza con la vida misma. Lo que pasa es que lo que entendemos por trabajo es un trabajo que no se entrelaza con la vida misma, que es un trabajo de las cosas, o sea, de un tiempo destinado a producir la cosa. Y si a mí me quieren hablar de un tiempo destinado a producir la vida como cosa, no me gusta, no me representa, vamos a decir así. Entonces, para mí, la huelga de mujeres es una huelga existencial. Una huelga que llama para parar con la existencia como la llevamos, la idea del otro, la idea inclusive de la producción, la idea de las formas de intersubjetividad dominantes y codificadas por la burocracia estatal. Parar con eso y empezar a intentar una otra construcción existencial a partir de una historia, de una experiencia acumulada en la historia de las mujeres.
¿Entendés? No sé si es tu pregunta, pero estuve pensando mucho para mí misma qué es una huelga de mujeres. Para mí es una huelga de la existencia, una huelga de la concepción de la vida y no una huelga laboral. Una huelga para reiniciar una otra clave de la política, una otra forma de estar en sociedad distinta y que no sea motivada o inspirada por lo que llamo la fe estatal, la fe burocrática, porque por ahí yo creo que el Estado falló, que la fe cívica nos ha engañado, que la fe estatal nos ha engañado y que las mujeres podemos generar otros tipos de políticas. La huelga de mujeres tiene este contenido, no tiene que ver con el pagar el cuidado. No sé, ¿va tu pregunta? Sí, me dejas pensando, pero no te puedo preguntar ahora. ¿Hay algún reducto de fe en el Estado? Escucho y me hago esa pregunta. Si la fe del Estado no falló, la fe cívica, ¿que hay algún reducto? Hay que preguntarse si el Estado tiene reductos de fe para mostrar. No, yo no creo que haya que abandonar el campo estatal, pero haber puesto todas nuestras fichas en pasar todos nuestros esfuerzos y después volver tranquilos a casa, porque pasamos leyes o porque creamos instituciones o porque pusimos en práctica políticas públicas y decir, bueno, ya está todo bien, ha sido un error, porque no hemos conseguido, no ha mejorado la realidad. La beligerancia, la agresividad masculina, la victimización de las mujeres, la hazaña, la crueldad sobre las mujeres y los niños no muestra ninguna señal de ir para atrás, de disminuir. Entonces yo creo que hay que revisar esta idea de que esta batalla se vence dentro del campo estatal. No es que hay que abandonarlo, el Estado es un actor importante, pero no es un actor definitivo en el campo de las relaciones entre las personas. Digo, porque esta realidad que estamos viviendo a nivel continental es post-dictadura. Es muy sugestivo el enlace que hay. Bien, a los grupos represores los entrenaban eliminación del enemigo y después violación del cuerpo de cualesquiera fueran los prisioneros. Exacto. Y hoy andan locos sueltos, en comillas, y es un proyecto de Estado, el loquito suelto. En el barrio en donde yo doy taller, coincido completamente. hay un loco suelto que es un violador. Se le cargó una familia y en un evento, en una organización X, masacró a un pibe a golpe y le decía, no sabes lo que te voy a hacer. Entrenando a sus dos hijos que le pegaban también. Seguro. O sea, el violador parece ser que tiene una pedagogía que La puede ser- violencia intrasocietaria es una agenda de control también. Yo, en un ensayo que se llama Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, y de los niños también, pero de las mujeres como esa posición subordinada, ¿no? Agredida. Ahí entran muchos cuerpos, no es solo el cuerpo de las mujeres, pero se llama así el ensayo. Porque la mujer epitomiza, o sea, es un emblema de esa posición, el cuerpo de la mujer. Digo justamente eso, que hoy el golpe a la democracia, el golpe no viene más de militares de gorra y charretera, insignias, uniformados, sino que viene desde otro lugar, que es ese lugar del cual vos estás hablando. El control mafioso de cada vez más grandes contingentes de la población, o sea, policías totalmente mafializadas, agentes estatales, policiales que actúan dentro del Estado y fuera del Estado. O sea, hoy hay un golpe. México, toda América Central, bueno, en Colombia hace mucho tiempo, pero bajando hacia nosotros, bajando hacia el sur, hay un golpe a la democracia y ese golpe a la democracia está organizado con una estructura mafiosa, un control mafioso de la vida. Es lo que vos me estás relatando y además un descubrimiento en un momento después de la conversación con los presos y después del libro de su estructura, con una serie de coincidencias me encuentro por el caso de Ciudad Juárez y fue convidada ahí, voy allá y me doy cuenta que la estructura masculina, la estructura de esos pares, de esa alianza de sujetos aliados que tienen que dar pruebas para pertenecer a esa hermandad, es la misma estructura de las mafias.
esa prueba de crueldad, ese mandato de masculinidad que exige un examen de crueldad, porque el mandato de masculinidad es el mismo mandato de crueldad. ¿Qué es un mandato de masculinidad? ¿A qué transforma un hombre en un hombre? Alguien que no puede siquiera tomar conciencia de su propio sufrimiento, que no le duele su propio dolor. ¿Qué es un entrenamiento militar? Es un entrenamiento para subir el umbral de sensibilidad al dolor y reducir la empatía. O sea, si vos perdés la sensibilidad al dolor de tu propio cuerpo, naturalmente, por el mismo gesto, estás perdiendo la sensibilidad al dolor del cuerpo del otro, te aislás del otro. Ese entrenamiento genera sujetos encallecidos y aislados que pasan a actuar no a la manera de una comunidad, sino a la manera de una corporación. Esa corporación masculina que está representada en su formato más nítido en la corporación militar, ¿cierto? Esta tiene también la misma estructura corporativa de la organización mafiosa. Masculinidad y hermandad mafiosa tienen la misma estructura. Entonces, ahí podemos entender muchas cosas de la crueldad ahí, como vos me estás manifestando un padre enseñando a sus hijos, escenificando frente a sus hijos y obligándolos a participar de una corporación que es simultáneamente masculina y mafiosa. Y entonces, si vemos una reorganización de nuestras sociedades en varios espacios, de esa manera corporativa, es un golpe a la democracia también. O sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. Porque hay programas. Y es una agenda. Bien, hay una agenda ahí. Hay Cuidado, no es espontáneo. Hay programas de entrenamiento bélico cotidiano todos los domingos en la cancha de fútbol. Absolutamente. Todos los domingos en la cancha de fútbol, eso, y es mayoría, O sea, 98% hombres. Cuando un muchacho es tirado por la borda de un estadio, como fue acá, pero no fue solamente acá, eso pasó también en Perú, o sea, pasó en otros lugares también, es violencia de género, aunque sean hombres los que lo arrojan y hombres que caen, porque ese es el entrenamiento. El mandato de masculinidad está ahí en juego, el bullying entre muchachos es violencia de género, porque el mandato de masculinidad está ahí en juego. O sea, el macho más fuerte le está exigiendo al macho más débil que sea hombre o muera. Eso es género también. Es como un hombre se transforma en un sujeto viril y en un sujeto mafioso. Y es una agenda, estoy convencida absolutamente, más que una agenda, es un guión. Agenda es algo, digamos, una estrategia a largo plazo de hacia dónde queremos encaminarnos. Un guión es algo realmente guionizado, donde todos los aspectos de la conducta de la gente están siendo orientados a ese tipo de violencia que impide la democracia. México fue destruido en 10 años. ¿De dónde vienen las armas? Estados Unidos. Obvio. Tengo una pregunta con respecto a esto que estaba hablando. A mí se me hace, tengo la impresión de que a partir de que se hicieron visibles los casos de violencia de género, en los últimos 10 años, 15 años, aumentaron también. Como que hay una correlación directa. O estaban velados o han aumentado. Yo opino que cuando hablamos de un óbito, o sea, de un cadáver, aumenta. Además, lo que pasa es lo siguiente: en un tiempo anterior a 1993, que es la fecha en que les conté que el secretario de Seguridad Pública vino a pedir la investigación. Antes de eso, uno no se enteraba. Entonces se puede decir, bueno, sucedía, pero no había denuncias, porque la violencia de género era percibida como una costumbre. Una cachetada, un pellizcón, un empujón, un golpe, un insulto, o sea, hubo una gran sorpresa, por ejemplo en España, que es un país extremadamente violento en el campo del género, de las relaciones domésticas, cuando empiezan a aparecer la propaganda de una mujer con un ojo violeta o un brazo roto, hay un espanto, porque eso era una costumbre. Entonces vivimos el momento en que una costumbre se transforma en un crimen. La CEDAW, ¿no? la Convención para la Eliminación de todas formas de Violencia contra la Mujer.
de discriminación contra la mujer, y la violencia entra como discriminación, en ese momento la seducción es claramente una costumbre, es un crimen. Lo que es chocante, porque en general en los cursos de derecho muchas se acostumbran a pensar que la ley es una forma de positivar la moral, o sea, la costumbre, y no lo es. La ley es una forma de corregir, por ejemplo, en el caso clásico de la CEDAW, es una forma de corregir los crímenes de la moral, ¿no? O sea, la modernidad entrar en la tradición, de una forma, bueno, ahí tenemos otro campo para debatir las años, ¿no? Bueno, un momentito. Pero no estoy contestando. Pero entonces, entonces eso fue hace mucho tiempo, 93. Pero en los últimos 10 años hay estadísticas, por ejemplo, de feminicidios. Y porque ahí hay un cuerpo. O sea, hay un cadáver, el Instituto Médico Legal, la justicia, y muchos que no entran, porque cuando un cuerpo se encuentra tirado por ahí, que nadie lo reclamó, que no se sabe de quién, que no hay ninguna línea de investigación, ni entran en las estadísticas. O sea, hay muchos más de los que entran en las estadísticas, que son aquellos que hay un reclamo, después se encuentra el cuerpo, generalmente los domésticos, porque se puede saber ya quién fue que mató, o sea, los íntimos, ¿no? los homicidios íntimos. Pero hay muchos que quedan en las cifras oscuras, o sea, de lo que no se sabe qué cuerpo es ese, chao, o sea, tiene desconocido, en general, cuerpos de mujeres tratadas, o sea, que están en la prostitución, eso, en muchos casos que no tienen líneas de investigación y que se pierden para las estadísticas también, pero aún así, en estos últimos 10 años que hay estadísticas, por más con más márgenes de error que tengan, se ve que hay un aumento. Entonces eso es innegable. Las formas de la crueldad sobre el cuerpo de las mujeres y sobre los cadáveres de las mujeres. Hay ese aumento lo atribuyo a varias razones, ¿no? Una razón en los países donde hubo estas nuevas formas de la guerra, que son las que relato en este ensayo, está en internet, si lo quieren ver, porque hablo de muchas cosas ahí, gratuitamente. Hace parte del libro que se llama La guerra contra las mujeres, que acabo de publicar por Traficantes de Sueños de Madrid. Como Traficantes de Sueños pertenece a la Fundación de los Comunes de España, el libro entero está en internet y se baja. Cualquier persona que lo quiera. Está ese ensayo. Entonces, y además saliendo de la experiencia de Guatemala, donde hice un peritaje para la guerra de los años 80, un peritaje antropológico y de género para el segundo tribunal de mayor riesgo de Guatemala, que sobre un caso de esclavización sexual y doméstica de un grupo de mujeres indígenas mayas quechíes de la aldea de Sepulsaco. Entonces trabajé 2 años en eso, en elaborar ese peritaje, y aprendí muchas cosas ahí. Y aprendí, por ejemplo, un debate, no voy a contar porque estas cosas, con la cooperación española, cuando empecé a armar el peritaje. Y la cooperación española, unas personas que trabajaban en el escritorio me dijeron: no es así. Es la guerra, la tremenda violencia contra el cuerpo de las mujeres que fue característica tanto de la conquista como de la guerra represiva del Estado autoritario de Guatemala, Ríos Montt y compañía. Por ejemplo, cortarle la barriga a una niña embarazada de 16 años de arriba abajo y matarla, masacrando, dilacerando el embrión que llevan a barbaridades, cosas que no se pueden. La primera vez, lo estoy diciendo para que se den, porque la primera vez que lo oí no dormí varias noches, supongo que a ustedes también le harán así. Pero la segunda vez lo pude contar. La tercera vez es impresionante la adaptabilidad de nuestra sensibilidad a la crueldad, a la escalada de disminución de empatía, disminución de sensibilidad al sufrimiento del otro, que es característico de nuestra época. ¿Quieren que les dé un ejemplo que lo uso en uno de los artículos y que lo prueba? Entonces, uno de los temas es esto.
voy a reconstruir lo que está diciendo. La cooperación española dice, no, del hogar campesino indígena, que es patriarcal, que es desigual, donde el padre tiene la regla y manda en la aldea, en la comunidad, manda en la familia, de ahí se expande la violencia, la opresión de género a la guerra. Entonces esa guerra atroz y maligna con relación a los cuerpos de las mujeres y de los niños, no les cuento más, ¿sí, no? Es simplemente la progresión, la escalada de una violencia que es característica del hogar campesino indígena. No sé, ustedes los españoles pueden querer revictimizar a la víctima diciendo que es la culpable de lo que pasó. Fue una violencia de manual, o sea, uno ve en un manual que dice aquellos soldados, igual que para el Medio Oriente, una guerra feminizada, porque en el cuerpo de las mujeres se gana una guerra, se domina una sociedad. Es como cuando estudias dónde voy a poner una bomba para implosionar un edificio que se caiga hacia adentro y no hacia alrededor y destruya todo lo que está alrededor. Los ingenieros van y calculan dónde ponen la bombita. ¿No? Así es el cálculo quirúrgico de dónde se destruye una sociedad, sobre todo las sociedades que tienen una estructura comunitaria, en el cuerpo de sus mujeres. Ahí el tejido, y son guerras de profanación, que son las guerras contemporáneas, o sea, se profana el cuerpo comunitario del otro. Cuando es una sociedad como el Medio Oriente, con sus sabios, con sus templos y con sus mujeres. O sea, la mujer tiene ahí, es como el centro de gravedad, es el sujeto del arraigo comunitario. Y eso es perfectamente de manual y de asesoría bélica y de programación neurobélica. Entonces dice el manual, aquellos soldados que tienen escrúpulos con relación al cuerpo de las mujeres y de los niños, hay que entrenarlos para que pierdan ese escrúpulo. Yo lo vi escrito. ¿Entendés? Entonces, hay esto tiene que ver con lo que el compañero estaba diciendo, porque esos grupos mafiosos o policial mafiosos, esas facciones mafiosas o policial mafiosas que están carcomiendo las bases de nuestra sociedad, en Córdoba lo siento en el aire que esto pasa. Son formas de desconstruir, como pasó con México, de deshacer la posibilidad de una vida societaria, de instalar el miedo de una manera en que no se puede más asociarse, confiar en el otro, ¿no? El sujeto aislado, desconfiado, es el sujeto más vulnerable de todos, lo dice Hannah Arendt para los preludios del nazismo. Los alemanes, dicen, no eran sujetos solitarios, no estaban solos, eran sujetos aislados. Ese aislamiento, ese solipsismo del individuo es su vulnerabilidad máxima a los autoritarismos. Entonces ahí hay una especie de cálculos. El poder no puede ser observado, no podemos observar cómo el poder toma sus decisiones y realiza sus cálculos de actuación, sus agendas y, como digo, sus guiones que va a inocular en una determinada sociedad. No se puede observar, pero podemos deducir por las regularidades. Una de las regularidades que para mí son alucinantes, es el retrato de la escena doméstica presidencial. Lo vengo diciendo, miren el retrato de la escena, cómo ha cambiado en poquísimos días el retrato de la escena doméstica de los presidentes. Trump, Temer, Macri, con un perrito faldero al lado, que afortunadamente el perrito que anda acá no es de eso. O sea, ¿qué es la mujer? Un sujeto que es una percha de marcas y que tiene cara de boba y que simplemente es un coadyuvante. Esa escena no puede ser casualidad porque es igual. Y en otros países también, estos tres porque son los que conocemos mejor, los que yo conozco mejor. Por ejemplo, esa escena hoy es así, muy rápidamente se transforma. Es un guión, no puede ser coincidencia. Bueno.
No, pero no terminé de explicar. Entonces yo creo que de la guerra, de un ambiente bélico, de otro tipo de guerra, un ambiente bélico de una guerra informal, que es lo que nos rodea, en Córdoba, en Rosario, en el conurbano, todo México, donde no se puede andar por las rutas después de las 6 de la tarde, ni hasta alrededor del propio DF, donde nadie está a salvo, donde la impunidad es absoluta, donde no hay más gramática institucional. La ficción institucional se ha revelado en esos espacios de una atmósfera de terror aterrorizante. Es violentogénica al interior de los espacios domésticos. Genera una violencia antes nunca conocida entre las personas que tienen vínculos íntimos. Inclusive porque algunas participan de alguna manera en esta guerra de alrededor. Y otras porque es la pauta. Porque es al revés de lo que decían estas personas que me interpelaron y dijeron, no, pasa del hogar a la guerra. No, pasa de la guerra al hogar y lo destruye. Esa es una razón. La otra es la disminución de la empatía, y el ejemplo que pongo en ese texto es un ejemplo que me gusta compartirlo porque es impresionante. Hubo una película que fue La Naranja Mecánica, aquí las personas que tienen más años se acordarán, es la película más censurada de toda la historia del cine. Inclusive fue censurada en el Reino Unido, donde ocurrió el episodio que inspiró la novela, La Naranja Mecánica, que es la violación de la esposa del autor de la novela, siempre se me va el nombre, y pierde su embarazo en esa violación por soldados, y él escribe La Naranja Mecánica, que tiene como escena máxima una escena de violación por este grupo que entra en la casa del artista. Era terrible. Los otros días estaba escribiendo un texto, paso por la sala de mi casa, veo que están pasando en la televisión la Naranja Mecánica, miro y no puedo creer, porque parece un chiste. Hoy, aquello que pareció lo más atroz de lo que el cine pudiera mostrar en términos de violencia, si la vemos hoy, es una comedia. Y eso lo ha dicho el mismo actor. Malcolm McDowell ha hecho en una entrevista, lo dice, que él se enfermó, quedó enfermo. Y hoy, para nosotros, si la vemos a la luz de las películas que vemos hoy, de las imágenes a que estamos expuestos hoy, de violencia víctima, de destrucción de los cuerpos, de la forma de crueldad más extrema que nos muestra el horario infantil de la televisión, La Naranja Mecánica es una broma, eso. De esto se asustaban, nada. Entonces, eso es una programación para la disminución de la empatía, la disminución de la sensibilidad al dolor del otro. ¿Por qué las personas hoy estamos tan apegadas a los perritos, a los gatitos? Porque es el único lugar de donde nos viene un sentimiento de empatía, de proximidad física, de ternura. Estamos siendo programados para la eliminación de la ternura en las relaciones entre las personas. La absoluta interdicción vincular, o sea, la destrucción de los vínculos y el insulamiento de los sujetos. Yo no tengo duda de que somos un gran laboratorio. Para esa camarilla de hombres, en el caso de estos presos que tenían esposos ahí con amantes, ¿por qué sigue surgiendo esa necesidad normalizadora o de demostrar que se puede hacer eso? Porque no es sexual. Porque con la mujer, con las amantes, las novias, inclusive en el prostíbulo que digo, es sexual. Con el prostíbulo no sé, eso es otro pero digamos, con sus afectos es sexual. Pero la violación no es sexual. No es para la satisfacción sexual, es para el poder, para una escenificación de la posibilidad de ser poderoso. O sea, la libido está dirigida
al poder y no a un cuerpo de mujer con, digamos, con una motivación erótica. Inclusive porque hay un caso clásico que a veces lo cito porque es un caso importantísimo para entender esto, que es el caso de Atenco en México, donde la gente, una población defendía un terreno donde el Estado lo quería tomar. Y entonces ahí entra la policía y la policía viola a una mujer de 75 años que llega hasta la comisaría, coloca la queja y muere. No es esa violación te muestra que las violaciones de guerra, que las violaciones son del poder, o sea, de la escenificación de un poderío. No es un deseo al cuerpo. Muchas violaciones son de personas que los propios violadores nos decían, jamás se me hubiera ocurrido violar a esta persona. No tenía nada que me atraía. No es de atracción erótica, es de afirmación de un poder. Entonces, por eso la propia expresión violencia sexual nos confunde. Es violencia por medios sexuales, porque la violencia por medios sexuales es la destrucción moral de lo violado. Es como una asesinato siempre, en nuestro mundo, en otros mundos no. En nuestro mundo, como decía, donde el acceso carnal es la destrucción moral, el asesinato moral de un sujeto y de todos sus tutores, comencé diciendo eso, de todos los sujetos que se tendrían que ser capaces de estar tutelando ese cuerpo. O sea, se dirige inclusive a los otros hombres. Se dirige al padre, a los hermanos, a su comunidad y al Estado mismo. Por eso inclusive nos está doliendo tanto lo que está, porque es una agresión a la sociedad por interpuesta persona, que es el cuerpo violado. Con respecto al debate que hay hoy, que si los violadores pueden volver a la sociedad y no a la sociedad o tienen que estar en la vida porque no pueden estar violando. Como el caso de Micaela, que después se había salido de la cárcel y volvió a violar. Damos este debate y quería saber cuál es la situación. Bueno, yo solo puedo decir dos cosas, ¿no? Una, que ahí no tenemos suficiente investigación, pero que mi premisa de vida es que un ser humano está permanentemente en transformación hasta el momento que muere. O sea, eso es una fe, es una declaración de fe. La humanidad está, el sujeto enteramente humano y no enfermo, o sea, que no se ha cerrado la caja negra psíquica de una manera rígida, como es el caso de la enfermedad mental, y algunos dicen que inclusive no. Pero es un sujeto que puede ser transformado dadas determinadas condiciones. Lo que pasa es que la cárcel no da esa. La cárcel es una escuela de violadores. En la cárcel se viola a todo el mundo. O sea, hay un libro muy lindo que me gusta mucho de Jacobo Schister, de Costa Rica, que se llama Macho Love, que muestra cómo la violación es el discurso de quién es fuerte y quién es débil en el medio carcelario. Es una etnografía de la cárcel impresionante, se llama Macho Love. Debe estar traducido al español como amor macho, una cosa así, porque el lenguaje de poder de dominación y de la jerarquía carcelaria de los presos es un lenguaje sexual. Entonces, una persona no va a salir de la cárcel modificada. Entonces, yo no sé si esa persona en otras condiciones saldría modificada, no lo puedo saber. Hasta que no intentemos nuevas formas de tratamiento de la infracción y del crimen, no podemos saber. Entonces, por el otro lado, yo pienso que, como dije, que la violación es una práctica cotidiana. Como dije, la violación crimen es un micronesimo, una nada comparado con el conjunto de violaciones de la escena cotidiana, que son legales y que son admitidas, indoloras e incoloras, como digo, por todos nosotros, efectivamente, que alguien te incomode, que alguien te mire más pesado, que alguien te mire una parte del cuerpo que no te gusta que te miren, que alguien te toque cuando no tenés ganas. Todo eso es un ambiente.
Yo creo que se trabaja ahí, ¿no? Pero no se trabaja por, digamos, por un golpe de lapicera, por un golpe de virome. No se trabaja así. Se trabaja con algo que es lo menos promovido de todo, que es esto que estamos haciendo acá, la reflexión. O sea, es ponerle un espejo a la sociedad, que la gente se vea al espejo. Eso no lo vamos a conseguir en una parte porque al poder no le conviene. Sí. Además, por ejemplo, la inyección de como una castración química, todo eso, es una tontería porque no es libidinal, no es un deseo sexual lo que produce la violación. Bueno, dos preguntas. Enseñar su moral a la víctima, ¿no? Vos decís que todos estos pequeños actos, como violaciones, lo más chico, pero todos esos actos que lo acompañan, también están lo mismo. Yo dije que el discurso del violador es un discurso moralizador. Indica que la víctima es alguien que está en desacato. Entonces el patriarcado sí tiene, porque esa jerarquía se reproduce mediante la idea de que hay sujetos que tienen que obedecer y acatar, y que están para eso, y que prestan ese servicio a la constitución de la cofradía masculina. Entonces, por ejemplo, 3 hombres están parados en un lugar y tienen la obligación de hacer un comentario sobre determinadas partes. Es casi que obligatorio, porque eso es la prueba de que ellos están en la misma posición, en la posición de aliados o de cómplices, ¿no? Que la víctima es para eso, para acatar esa posición. Es un... poder transformar, nosotros como tejido social, poder reconstituirnos, poder contenernos. Te lo digo porque participé de una experiencia este fin de semana en Altagracia, que fue la muraleada. Una muraleada donde vinieron 85 artistas de Latinoamérica, de la India, artistas locales, gente que íbamos de ayudante, en mi caso, de ayudante de mi nuera, de un mural. Fue algo tan hermoso. Fue algo que nos llenó a todos el alma, porque la belleza de sus murales, participar en ese colectivo, la gente que pasaba, que se paraba y nos regalaba una factura, nos traía una gaseosa, nos tocaba bocina, o te aplaudía. Yo quedé como, ¡oh! Es posible transformar una pared, el mundo. Con otra forma de felicidad. Yo hablo mucho de eso a veces de... que hay dos proyectos históricos, ¿no? que tienen diferentes metas de felicidad. De forma muy cansada también, y esa es otro tema completo, ¿no? El proyecto histórico que tiene su centro en el valor de las cosas, y el proyecto histórico que tiene su centro el valor de los vínculos. El proyecto histórico que tiene su centro, donde las cosas y la relación con las cosas organiza el mundo, produce individuos. Y el proyecto histórico del valor de los vínculos produce comunidad. Entonces la cosa y el mural que vos estabas viendo en realidad no era el objetivo, no era la meta final, sino la comunidad que él produjo en torno de su proceso de creación. Entonces yo creo que la cuestión toda está en desaprender las metas de felicidad que nos coloca este proyecto de la acumulación, concentración, cálculo de costo-beneficio, productividad, productividad en la misma universidad, y transformarlo en las metas del proceso, o sea, proceso o producto. El proceso es vincular, el producto es la cosa, inclusive el cuerpo como cosa, que está en la cosificación del cuerpo, está en la base de la crueldad, es la propia pedagogía de la crueldad, y es el propio mandato de masculinidad que obliga a esa alienación en su fase contemporánea, esa alienación del cuerpo como cosa, ¿no?
Muchas gracias, Rita, por haber venido a la parte del foro. Compañeros, los invitamos mañana.